Hoy te platicaré de la participación de El Lobo en el cuarto día del juicio a Genaro García Luna. Óscar Nava Valencia, alias El Lobo y ex líder del Cártel del Milenio, acusó a Genaro García Luna de haber recibido sobornos millonarios a cambio de garantizar protección para la delincuencia organizada. Con El Lobo suman dos los capos que han acusado al exsecretario de Felipe Calderón de aceptar sobornos de grupos delictivos. En este video te platicaré de lo ocurrido en el cuarto día del juicio en contra de Genaro García Luna. Bienvenidos al Caporal del 31 de enero. ¡Comenzamos! Él es Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, quien fuera el líder del Cártel del Milenio. Es el que está sentado al centro y la foto data del día de su presentación ante los medios de comunicación tras su detención. El Lobo participó ayer en el juicio en contra de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York e incriminó directamente a quien fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Pero voy por partes y comienzo por lo más relevante. ¿Quién es El Lobo? Bueno, él fue el líder del Cártel del Milenio, también llamado Cártel de los Valencia, entre los años 2004 al 2009. Tomó el mando luego de que en agosto del 2003 fue detenido el entonces líder de ese grupo delictivo, su tío, Armando Valencia Cornelio. El Lobo trabajó en el cártel muy de la mano con su hermano, quien fue apodado El Tigre, y según la Secretaría de la Defensa Nacional, ambos se encargaron de coordinar el traslado de cargamento de coca desde el centro y Sudamérica hacia México vía marítima, con embarques que llegaban por Manzanillo. Una vez también en territorio mexicano los llevaban a la frontera con los Estados Unidos. Con El Lobo al mando, las autoridades mexicanas detectaron que el grupo delictivo llegó a tener presencia en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Este cártel también trabajó asociado con el cártel de Sinaloa y además de que aquí colaboró Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Por eso las autoridades consideran que de aquí se desprendió el cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente, El Lobo fue detenido en el año 2009, ahora sí es la fecha de esta fotografía, tras un enfrentamiento con la Secretaría de la Defensa Nacional en Tlajomulco, Jalisco. Y en el año 2011 fue extraditado a los Estados Unidos, en donde llegó como testigo en el cuarto día del juicio en contra de Genaro García Luna. ¿Qué fue lo que ocurrió en este juicio? Bueno, en este cuarto día, pues allí El Lobo fue directo en contra del exsecretario. Aseguró que le entregó a cambio de protección más de 10 millones de dólares. Contó que la primera vez que le dio dinero fue en el año 2006, cuando Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, convocó a los capos del cártel de Sinaloa para hacer una cooperación y entregarle una suma millonaria a García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. El Lobo dijo que en esa ocasión él aportó 2,5 millones de dólares y que hubo otra entrega en el año 2008 cuando también dijo haber aportado otros 2,5 millones de dólares que se sumaron a otro $500,000 de dólares y le fue entregado en un autolavado ubicado cerca de Guadalajara, Jalisco. Ese pago fue para que García Luna les garantice protección, ya que recientemente había ocurrido la ruptura en el cártel de Sinaloa entre los Beltrán Leiva con el Chapo y el Mayo Zambada. Sin embargo, pese a los presuntos sobornos, El Lobo aseguró que en el año 2007 le fueron aseguradas 23,5 toneladas de coca en Manzanillo, Colima. Por ese decomiso contó que sus socios colombianos le exigieron una indemnización de al menos 50 millones de dólares. Sin embargo, El Lobo asegura que en aquella ocasión Genaro García Luna les justificó que no había podido hacer nada para evitar ese decomiso debido a que el buque que usaron para el traslado fue ubicado por la DEA desde que salió de Colombia y le avisó la DEA a la Secretaría de Marina Mexicana de tal forma que pues tenía que operar sí o sí. Durante el juicio, El Lobo dijo que para probar este dicho le entregó a la DEA un documento que en su momento le enviaron a sus socios colombianos para demostrarles que ese cargamento había llegado a México marcado. Vaya, con la vigilancia de las autoridades estadounidenses. En aquella ocasión ese decomiso fue anunciado por el gobierno de Felipe Calderón como histórico, es más, como el más grande de la humanidad.
Estás viendo, te lo voy a mostrar en pantalla, una de las tantas notas publicadas al respecto. En aquella ocasión hubo hasta una conferencia de prensa por parte de las autoridades mexicanas y el gobierno de Felipe Calderón aseguró que el presidente de Estados Unidos, entonces George Bush, los había felicitado por ese aseguramiento, el aseguramiento más grande de la humanidad. ¿Cómo lo empezaron a promover justo las autoridades mexicanas? Perdón. Dicho de otro modo, el aseguramiento de coca que el gobierno de México presumió como el más grande de la humanidad fue, según en palabras de El Lobo ayer, una falla de las autoridades corruptas mexicanas en el cuidado de la mercancía para la delincuencia organizada. Las declaraciones del Lobo se suman a las acusaciones de Sergio Barragán Villarreal, alias El Grande, de quien te he platicado en videos anteriores, por lo que ya son dos los capos que afirman haberle entregado dinero directamente a Genaro García Luna y que aseguran que hubo una cooperación entre líderes de cárteles para tal fin. ¿Quiénes? El Grande, el Lobo, el Chapo, el Mayo, Nacho Coronel, el Azul y el Barbas. Pero la defensa de Genaro García Luna argumentó en contra de lo dicho por el Lobo. El abogado Florian Miedel reconoció que en los últimos 10 años el Lobo sí ha estado declarando en contra de autoridades mexicanas ante las autoridades estadounidenses sobre actos de corrupción. Sin embargo, el abogado de García Luna dijo que en todo ese tiempo nunca había declarado en contra de Genaro García Luna ni de su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, sino que ha estado declarando en contra de Guillermo Galván, quien fuera secretario de la Defensa Nacional entre los años 2006 y 2012. Vaya, el secretario de la Defensa de Felipe Calderón, pero no en contra del secretario de Seguridad Pública, también de Felipe Calderón. Aseguró el abogado que el Lobo había declarado que Guillermo Galván recibía los sobornos a través del general Arturo Acosta. Con los cuestionamientos justo de la defensa del abogado, nuevamente quedan en entredicho las declaraciones de los capos presentados como testigos en el juicio. Recordarás, en el primero de los videos que te he traído sobre este juicio, que te muestro en pantalla la imagen miniatura, es más, he creado una lista de reproducción sobre lo que ha estado ocurriendo en este juicio. Te voy a dejar la liga en la descripción de este video. Aquí te expliqué por qué ha sido cuestionada la veracidad de las declaraciones de los testigos protegidos, principalmente porque los acusan de estar dispuestos a decir todo lo que sea necesario ante las autoridades estadounidenses con tal de reducir sus condenas. De tal forma que no porque un capo haya dicho lo que haya dicho, significa en automático que esto sea verdad. Mientras tanto, del lado mexicano, un juez federal volvió a ordenar la captura de Genaro García Luna por un presunto enriquecimiento ilícito que inicialmente fue calculado en más de 27 millones de pesos. Esta nueva orden llega luego de que en octubre un tribunal le concedió un amparo a García Luna que había dejado sin efecto la orden de captura girada desde noviembre del 2020. Ese amparo ordenaba analizar nuevamente si debía o no librarse la orden de captura en su contra. Finalmente, ayer el juez de control determinó volver a girar esa orden de captura, aunque el exsecretario ya presentó un recurso de inconformidad. Y mientras tanto, también en la conferencia matutina de este 30 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que por el caso de García Luna no hay una carpeta de investigación ni tampoco hay una denuncia en contra de Felipe Calderón, pero dijo que están a la expectativa, a la espera de los resultados del juicio en los Estados Unidos. Antes de compartirte lo dicho por el presidente de México, quiero adelantarte que anoche hubo una serie de incendios y bloqueos en Guanajuato, producto de un operativo de elementos federales. Ese tema será el tema de mi próximo video, así que la invitación es que te suscribas a este canal. Ahora sí, te comparto lo dicho por el presidente sobre un hecho en el que cabe destacar también otra cosa. En el juicio en contra de Genaro García Luna, al momento no hay acusaciones en contra de Felipe Calderón, pero sí las hay en contra del ejército, el principal aliado en esta administración. Te muestro lo dicho por Andrés Manuel López Obrador. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Si existen carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna. Hay, ya lo mencioné, incluso una denuncia del gobierno de México en Florida por cerca de
700 millones de pesos, perdón, de dólares, sí, atribuida a él, a su grupo. Eso está ahí. Y también la Fiscalía tiene abierta investigaciones. Sin embargo, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York. ¿Por qué esperar a que Estados Unidos defina si García Luna es culpable o no y que esto arrastre en todo caso a Calderón? ¿Y por qué no en México se inicia el propio juicio? Hay que esperarnos porque, miren, ya hablé de lo de la consulta. Lo propuse en mi toma de posición.